Saludos, bienvenidos un día más a Diagnóstico. Esta semana nos adentramos en un tema que puede parecer ajeno a un programa de salud, el mundo del arte. En la próxima media hora vamos a ver cómo el arte se ha ocupado de la medicina, de la salud, de la enfermedad a lo largo de la historia. Un tema recurrente sin duda en la historia de la pintura que ha plasmado plagas, mutilaciones, prácticas médicas de toda índole. También veremos la otra cara, es decir, cómo algunas obras, normalmente retratos, ofrecen información sobre la salud del retratado o sobre las condiciones higiénicas y sanitarias de una época determinada. Vamos a hablar de todo ello con médicos, especialistas en arte y también con nuestro invitado principal hoy, Fernando Pérez Suescun, que es el jefe de contenidos didácticos del Museo del Prado, una de las pinacotecas más importantes del mundo. La historia nos dice que, evidentemente, la medicina, las enfermedades, la sanidad, la atención a los enfermos ha sido importante en las diferentes sociedades y el arte lo ha reflejado, ¿no? El arte es reflejo de la sociedad en la que se desarrolla. Vamos ahora con la actualidad de la semana en menos de 3 minutos y después entramos en materia, la salud y la medicina vistos a través de los ojos del arte. España ha superado esta semana los 100.000 fallecidos por COVID y los 11 millones de contagios según el recuento oficial. No obstante, muchas voces aseguran que la cifra real podría estar en torno a 120.000 decesos si hacemos caso a los datos de exceso de fallecimiento del Instituto Nacional de Estadística. En todo caso, con la cifra oficial de 100.000 fallecidos, nuestro país se sitúa en 18ª posición en el mundo, si bien solo 4 de los países que nos superan en número de muertos tienen menos población que España. La obesidad acelera en España de manera alarmante, mientras que la actividad física se estanca. Esta es la conclusión de una encuesta de la Sociedad Española de Obesidad, coincidiendo con la celebración este 4 de marzo del Día Mundial de la Obesidad. Más de la mitad de los encuestados, el 53%, aseguran tener problemas de sobrepeso y 42 de cada 100 confiesan que llevan una vida sedentaria. La pandemia ha agravado la situación, según los expertos. En la encuesta que hicimos el año pasado sobre el impacto de confinamiento sobre el peso de la población española, también observamos que en los primeros meses ya más de la mitad de la población, bueno, 51%, había ganado entre 1 y 3 kilos de peso, y probablemente eso ha continuado durante todos los meses posteriores. Más allá del apoyo armamentístico a Ucrania, España ha puesto a disposición de este país 5.000 camas hospitalarias, respiradores y material sanitario. Todas las comunidades autónomas participan en este plan previsto para atender a heridos y víctimas de la invasión rusa que necesiten ser trasladadas fuera de Ucrania. Además, nuestro país ha enviado ya sobre el terreno 20 toneladas de medicamentos y material sanitario de emergencia. Es la contribución española al plan de la Unión Europea que contempla el envío de boxes médicos, productos farmacéuticos, tiendas de campaña, mascarillas, guantes, test higiénicos, mantas y sacos de dormir, entre otros productos. El arte beneficia a la salud, es indudable, lo asegura la OMS, que recomienda incluirlo en los sistemas sanitarios. Pero la relación entre el arte y la salud va mucho más allá. Desde los egipcios, quizás incluso antes, los artistas han representado a los pacientes a través de enfermedades, plagas, mutilaciones y heridas, y también se han fijado en los sanitarios de cada época, desde curanderos a cirujanos. Fernando Pérez Suescun es jefe de contenidos didácticos del Museo del Prado. Con él y otros expertos y sanitarios vamos a tratar de mirar la salud a través de los ojos del arte. Fernando, a lo largo de la historia del arte, ¿qué lugar ocupa la sanidad, entendido como sanidad, pues la salud, las enfermedades, los profesionales que se dedican a la salud? ¿Qué lugar ocupa en la historia del arte? Yo creo que un lugar importante. Desde el punto de vista artístico, nunca lo hemos estudiado como un género específico, igual que si hablamos de bodegones, de pintura de historia, de retratos, pero la historia nos dice que, evidentemente, la medicina, las enfermedades, la sanidad, la atención a los enfermos
ha sido importante en las diferentes sociedades y el arte lo ha reflejado, ¿no? El arte es reflejo de la sociedad en la que se desarrolla. Por eso tenemos muchísimos ejemplos a lo largo de la historia de temas relacionados con eso, con sanidad, con medicina. Y remontándonos al principio, ¿cuál crees que podría ser la primera o de las primeras manifestaciones artísticas relacionadas con esto que estamos hablando, con la salud? Pues es curioso, se habla de que las primeras representaciones vinculadas a temas sanitarios podría ser la representación de un dentista en el Imperio Antiguo, en Egipto, el dentista del faraón Sóser, el que construye la pirámide escalonada en Saqqara, del cual hay un relieve con parte de su instrumental. Es sumamente interesante, aparte de los testimonios que ya hemos podido obtener de las momias que hayan tenido tratamientos. Es alucinante ver cómo les hacían puentes en las muelas con unos hilos de oro, pero posiblemente sería en el mundo egipcio los ejemplos más antiguos que tenemos, pero luego a lo largo de la historia ha seguido en el mundo griego. La Edad Media está llena de representaciones, sobre todo en miniaturas, de temas médicos muy variados. Eso te iba a preguntar, ¿hay momentos de la historia del arte en los que se focaliza más en este asunto? Yo creo que no, salvo momentos puntuales, es decir, podemos hablar de que evidentemente las diferentes pestes, ¿no? La peste de Sevilla, que diezma a la población, o la peste que hay en Venecia a finales del siglo XVI, tienen un reflejo, ¿no? En que aumenta la mortandad y demás, pero yo tampoco vería así momentos destacados. Quizás, podríamos decir, en el siglo XIX hay un interés por la pintura social, coincide con el desarrollo de la medicina, de la vacunación, ¿no? Hay bastantes ejemplos de escenas de vacunación, entonces sí puede ser un momento de auge. Lo demás yo creo que es una presencia constante. El arte es reflejo de la vida. Los artistas reproducen en un lienzo, en un mármol o en un trozo de madera lo que ven, lo que viven, lo que sienten. La enfermedad, la salud, es parte esencial de la vida y por eso nunca ha faltado su plasmación artística a lo largo de la historia. Y entonces al reflejar esa realidad, pues inevitablemente reflejan también eso, ¿no? Las enfermedades y la salud, ¿no? Al principio quizás, ¿no? Se reflejaba más o había un canon más de belleza, ¿no? Y reflejar la persona ideal, ¿no? Pero luego a lo largo de la historia ¿no? Y a partir de los romanos querían reflejar cómo eran las cosas, cómo eran las personas, mostrar el envejecimiento también, mostrar eso, lo que vivimos y lo que vemos a nuestro alrededor. No obstante, esa interpretación ha variado a lo largo de los siglos. El arte ha interpretado la enfermedad y las discapacidades, las mutilaciones, las deformidades físicas como un síntoma moral o a veces religioso. Las plagas eran interpretadas invariablemente como símbolo de un castigo divino y las discapacidades, por ejemplo, la ceguera o las discapacidades, la cojera, eran interpretadas como símbolo de taras morales, de pecados, ¿no? Yo a veces pienso que el arte es también un poco sanador, ¿no? Y entonces también eso es una cosa que me parece que es bonito, que ayuda al propio artista también a expresarse lo que ve, pero también ayuda en estos tiempos de pandemia que la gente ha estado pues un poco deprimida o ha estado encerrada, ¿no? Yo creo que les ha ayudado, es como una válvula de escape, ¿no? Reflejar la salud en un lienzo no es tarea sencilla, requiere un proceso que no solo tiene que ver con la inspiración. Un cuadro, ¿no? O una obra artística, una escultura, o un dibujo, un grabado, siempre es el resultado de un proceso de investigación que hay anterior, ¿no? Por eso tienes que hablar con médicos, tienes que hablar con científicos que te digan cómo es la realidad y verla. Tú verla para poderla representar. Si no la conoces, lo que tú no conoces no lo puedes representar. Investigación, documentación y conocimiento de la anatomía humana. La anatomía del cuerpo humano es fundamental, aprenderla bien y aprender a representarla, ¿no? En su posición, porque a lo mejor el público o el espectador que ve un cuadro no enseguida nota si hay algo que no encaja o no está bien, ¿no? De hecho, a veces vamos a la Facultad de Medicina a ver los cadáveres y a estudiar el cuerpo humano desde dentro, ¿no? Porque al fin y al cabo el exterior, la piel, es una capa que cubre todo y nos muestra lo que hay en el interior. El resultado final de una obra de arte es evidente, no depende solo de las musas y la genialidad del autor.
trabajo y conocimiento previo son fundamentales para representar la realidad. Hay personajes históricos de los que se puede hacer el ejercicio inverso, ¿no? Es decir, no solo conocer la historia de las enfermedades a través de la pintura, sino tratar de deducir a través de pinturas, retratos muchas veces, qué afecciones podían tener esos personajes o qué estaba ocurriendo en esa sociedad, por ejemplo, una peste, ¿no? Ese ejercicio inverso se puede hacer también, ¿no? Se puede hacer, igual que hablamos de retrato psicológico, y hay auténticos expertos en decir cómo se siente esa persona o qué nos está transmitiendo el pintor por medio de ese retrato. Podemos hacer el mismo ejercicio, pero desde el punto de vista científico, médico, es decir, bueno, pues, ¿qué enfermedades tiene? ¿Es un agotamiento? ¿Es una pérdida de dentadura? ¿Es un tipo de tuberculosis? Un ejercicio muy fácil de hacer es pasear por las salas del Prado y ver los retratos que pinta Velázquez de los Habsburgo. Todos los Austrias son iguales, tienen el mismo tipo de labio, tienen un prognatismo muy marcado que viene desde Carlos V, y eso se vio agravado por la consanguinidad, ¿no? Eran muy habituales los matrimonios entre primos, tíos, sobrinos, sobrinas, y eso va provocando problemas de tipo genético, la proliferación de determinadas enfermedades, y da como consecuencia que el último de los Austrias, el último Habsburgo, Carlos II, el loco, el hechizado, ya ese sobrenombre ya nos está diciendo algo. Aparte de posibles problemas mentales, tiene problemas físicos, problemas a la hora de tener descendencia, y eso se ve muy bien en los retratos. Las pinturas que vemos en los museos son en muchas ocasiones verdaderas historias clínicas en sí mismas. Probablemente sin pretenderlo, solo reflejando la realidad, los pintores muestran a ojos de los expertos las dolencias y patologías de los personajes. El Museo del Prado está lleno de estos ejemplos. Las Meninas de Velázquez es uno de ellos. Más allá de sus cualidades artísticas, nos muestra a una infanta Margarita, hija de Felipe IV, que según los médicos sufre el síndrome de McQueen-Albright, como nos cuenta Florencio Monge, cirujano maxilofacial y apasionado de la historia del arte. Pues el síndrome de McQueen-Albright es un síndrome polisintomático, o sea, hay varios órganos o varios sistemas involucrados, y se cree que la infanta Margarita tiene varios síntomas. Lo primero que presenta es una pubertad precoz. ¿Por qué sabemos que tiene una pubertad precoz? Porque antiguamente, siglo XV, siglo XVI, siglo XVII, aquellas personas que tienen menstruaciones muy importantes le dan de comer barro. Y en los escritos aparece que a ella le dan de comer barro a partir de 7 o 8 años. De hecho, su cara es muy pálida, posible en relación con una anemia ferropénica por falta de hierro. En mi caso, lo que hago, me interesa mucho diagnosticar a través del cuadro, pero también me voy a estudiar a la persona que ha sido fotografiada y, por supuesto, al pintor. Yo sé que Margarita de Austria murió con 22 años y murió posiblemente o por un tumor tiroideo malignizado, no se sabe si también por un cuarto embarazo, por un cuarto parto, pero sí que hay determinado tipo de signos que nos indican de alguna manera, ese parecido a tener un síndrome de McQueen-Albright. Esopo, también de Velázquez, es otra pintura que aporta enorme información clínica sobre el retratado, en este caso probablemente un mendigo en el que el autor se inspiró para representar al fabulista griego. No sabemos nada del personaje, seguro que sería un personaje que Velázquez lo encontró en la calle, tenía una polaroid en el cerebro, no hace falta que posara para él, simplemente ya se acordaba exactamente, perfectamente, posiblemente meses o años después de esa cara y de ese cuerpo, lo pinta y vemos una cara con un tono ocre, con unas ojeras muy importantes, con signos de tener la piel un poquito desecada y lo más importante quizá el perímetro abdominal. Ese perímetro abdominal es muy típico de personas que tienen ascitis, que tienen líquido libre peritoneal en la cavidad abdominal. Con esos síntomas o con esos signos se puede inducir que este paciente posiblemente tuviera una insuficiencia hepática, más posiblemente por el color, una insuficiencia renal. Goya es otro de los artistas que aporta mucha información a los médicos en sus pinturas. En el fabuloso retrato de la familia de Carlos IV, un homenaje del pintor Maño a las Meninas, vemos claros ejemplos de ello. Carlos IV es una cara de un Borbón, me recuerda mucho al rey emérito, a la hermana del rey emérito. Nos interesa también María Luisa de Parma. María Luisa de Parma
difícil hacer un diagnóstico de cirugía maxilofacial, pero por resumirlo todo, era muy fea, ¿no? Y era muy fea basado en que tenía unas facciones muy anómalas. Luego también se cree, por supuesto, que con la cantidad de embarazos y el poco cuidado dental perdió con una edad de 16-17 años los dientes y le dio esa morfología facial. Ella sabía que era fea y apartaba, por supuesto, la mirada de su cara a través de una serie de trucos. Primero, colocarse muchos adornos en el pelo. Siempre aparece en Goya esa imagen de flecha que recorre el pelo. También prohibió en la corte el que tuviera las damas o guantes o manga larga. Le gustaba mucho lucir sus brazos carnosos. Y por supuesto, lo tercero es que utilizaba ropa traída de la última moda de París. Y luego, como último, Fernando VII. Fernando VII ahí tiene 13 años y ya de alguna manera ya se empieza a demostrar el exceso de mandíbula que tiene. Los Borbones, Carlos III, su abuelo tenía una clase 2, tenía muy poca mandíbula, pero sin embargo a partir de Carlos IV ya es cuando se va viendo en los Borbones que aparecen con un prosnatismo mandibular. Infinidad de cuadros que no fueron pensados para reflejar una enfermedad aportan información sobre la salud de las personas que aparecen en ellos. El arte, la historia y la medicina se dan la mano para explicar una pintura en todas sus dimensiones. A la hora de hacer estos ejercicios que estamos haciendo, ¿no? Casi imaginativos, se puede hacer un tercer ejercicio probablemente, que es ver a través de las obras de determinados artistas dolencias propias de los artistas, tanto a lo mejor psicológicas como físicas. Se hablaba, por ejemplo, aunque parece que está descartado, de un astigmatismo en el Greco que le llevaba a pintar las figuras de forma alargada. ¿Este ejercicio también es posible? Es posible y también sumamente interesante. El astigmatismo del Greco está descartado, pero sí un estrabismo divergente que podía tener Leonardo. La sordera de Goya va asociada a otra enfermedad. No sabemos por qué ha sido, si se asocia generalmente a la sífilis, pero también a la utilización de plomo a la hora de pintar, que eso también provoca unos trastornos mentales, que quizás podemos verlos en sus pinturas negras, ese mundo fantástico de esos monstruos, esas pesadillas que le están acosando. En el caso de otros pintores, por ejemplo, sabemos que Renoir tenía problemas en las manos y se tiene que atar el pincel en la mano para poder trabajar porque no tiene fuerza para poder cogerlo, o sobre todo muchos problemas visuales a nivel de visión, ¿no? Lo que puede tener Van Gogh, que tiene una enfermedad, no recuerdo el nombre exactamente, pero que le hace ver en tonos amarillos la realidad, como si tuviera un filtro, y eso, por eso utiliza colores amarillos, porque él ve todo amarillo, ¿no? Hoy vemos sus cuadros, es exagerado, ¿no? O en el caso de Monet se habla posiblemente que tenga unas cataratas, y eso hace, se puede ver la evolución de su pintura, cómo se va oscureciendo. Y casi ya para terminar, un ejercicio igual un poco complicado, ¿no? Pero ¿qué obras crees que podrían ser las más destacadas a lo largo de la historia del arte que reflejen un poco, pues esto, enfermedades, cuestiones sanitarias? Dos cosas. Primero, Prado es Velázquez. Velázquez es Meninas. Entonces, las Meninas, podemos hablar de cualquier cosa en las Meninas, ¿no? Y en las Meninas es interesantísimo ver la historia de los bufones, ¿no? Hay dos bufones, Mari Bárbara, Nicolásito Pertusato, cada uno de ellos tiene una enfermedad, Mari Bárbara es acondroplasia, Nicolás Pertusato es enanismo hipofisario, Margarita tiene un problema de otro tipo, un síndrome, una pubertad acelerada, problemas de crecimiento. Entonces, como gran cuadro nos da mucho juego, pero a mí personalmente me atrae mucho más las representaciones, porque igual desde el punto de vista del arte llego más fácil, sin profundizar eso, todas esas escenas de intervenciones quirúrgicas. Hablamos, por ejemplo, en el Prado tenemos buenísimos ejemplos de la extracción de la piedra a la locura, ¿no? Esos charlatanes que podían curar la locura por abriendo la cabeza y sacando una piedra, ¿no? Que era lo que podía generar la locura, ¿no? Tenemos un cuadro muy famoso del Bosco, la extracción de la piedra en la locura, hay otro de Jan Sanders Van Hemesen, o muchos dentistas callejeros también. Hay uno precioso de Theodore Rombouts, eso es un charlatán sacamuelas, que además te ponen todos sus diplomas ahí falsos para que parezca que tiene un prestigio. A ver, hoy vas a la consulta a un médico y ¿qué te encuentras? El diploma del médico. Su título, pues eso ya estamos hablando del siglo XV, siglo XVI, ya iban con sus
con sus falsos diplomas, o colgaban las muelas de extracciones anteriores. Yo creo que esas, para mí personalmente, me resultan muy atractivas. El arte no solo ha reflejado las enfermedades del cuerpo, también se ha fijado en las tribulaciones de la mente. El grito del noruego Edvard Munch es un buen ejemplo de ello. La soledad y el desaliento, la desesperación están presentes en esta obra que también se ha interpretado como símbolo de la condición del artista como hombre profundamente atormentado. En el caso de Salvador Dalí, el psicoanálisis, la locura, la enfermedad mental estuvo siempre muy presente en su obra. Dalí estuvo, como es sabido, muy interesado, muy imbuido del psicoanálisis de Freud y muy interesado en particular en la enfermedad mental. Y él inventó un método para pintar que él llama el método paranoico crítico, que está basado en la simulación del delirio. Las alucinaciones que experimentan las personas que están sometidas a una crisis psicótica, una crisis de psicosis, él pretendía convertirlas en inspiración de la pintura. En relación a todo esto, uno de los mayores exponentes de la pintura de Dalí es sin duda este pequeño gran cuadro que se exhibe en el Museo Thyssen de Madrid, Sueño causado por el vuelo de una abeja alrededor de una granada un segundo antes del despertar. El sueño está representado, por así decir, desde dentro y desde fuera a la vez. Freud había hablado de cómo, cuando estamos durmiendo, a veces un estímulo exterior, un sonido, una sensación táctil, puede inspirar en el sueño determinadas imágenes. Entonces, utilizando este mecanismo freudiano, Dalí representa a Gala, su mujer y su musa, y una abeja que vuela alrededor de una granada. Esta es la célula, este es el germen que inspira todo el despliegue del cuadro. Es de donde nace toda la fantasía. El sonido de una abeja que vuela alrededor de una granada, en la Gala dormida, desencadena una fantasía, una ensoñación. De la granada, de una gran granada que estalla, sale un gran pez monstruoso y del gran pez salen dos tigres y de los tigres un fusil con una bayoneta que termina pinchando a la pobre Gala desnuda. Es el temor al aguijón de la abeja. O sea que una abejita, el zumbido de una abeja, ha desencadenado esta fabulosa fantasía. Dalí confesó alguna vez que sus pinturas pretendían ser fotografías de los sueños. Él y otros artistas surrealistas pensaban que el subconsciente podía ser la fuente de inspiración más rica para un poeta o para un pintor. ¿Y tú crees que en el futuro el arte reflejará lo que ha pasado la sociedad ahora con la pandemia? Evidentemente, ¿sabes? Igual que ahora vemos las imágenes de Google Street View y ya sale la gente con mascarillas, evidentemente el arte contemporáneo va a reflejar eso, simplemente, o bien cómo ha cambiado nuestros hábitos de vida, el tema de las videollamadas, el tema de la distancia, ¿sabes? Evidentemente ya está apareciendo, pero dentro de unos años podremos situar esas obras en un momento concreto. Los aplausos, las cosas, ¿no? Yo creo que sí. Quizás haya que esperar a que pase un tiempo y podamos asimilar lo que ha ocurrido en esta pandemia, pero parece inevitable que un drama social que nos afecta a todos tenga su reflejo en el arte de una manera u otra. Al fin y al cabo, el arte es el reflejo de la vida. Nos queda muy poco ya para despedir el programa, eso significa que vamos ya con el consejo de hoy, que ocupa como siempre los últimos 60 segundos del programa.
En hilo de este precioso programa, querría llamar la atención ante profesionales que, siendo sanitarios, se consideran principalmente artistas. El arte es aquello que transmite sentimientos sin esperar razonamiento o comprensión exacta de ellos. La ciencia estudia todos los campos, incluido el arte, y como estudio, como observación, deja menor espacio a la creatividad. En diversas especialidades, el profesional debe poseer ciertos parámetros estéticos, y la creatividad es necesaria en ocasiones, cierto, pero eso dista mucho de lo que entiendo como artista. Toda especialidad, por muy creativa o fondo artístico que presente, debe basarse en criterios científicos, es decir, todo sanitario debe basar su actividad primero en la ciencia. Siempre he aconsejado precaución ante profesionales de la salud que anteponen sus criterios artísticos a los criterios científicos. Son criterios universales, validados por un método, el científico, que es lo único que asegura resultados adecuados, indicando o contraindicando técnicas. La visión artística no debe ser lo primero que condicione un acto médico, independientemente de la especialidad. Si un profesional antepone sus criterios artísticos a los criterios científicos, que están validados, es más probable la aparición de un error que repercute directamente en el paciente. Pues nos hemos quedado sin tiempo, hemos tratado en estos minutos de ver a través de los ojos del arte la historia de la medicina, de las enfermedades, de las plagas que han asolado a la humanidad. Esperamos que les haya gustado, ya saben que volvemos dentro de 7 días con un nuevo asunto de salud contado como siempre desde una perspectiva muy diferente. Hasta entonces.